Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario donde me miren. Mi nombre es Nika, y esta vez me toca a mí personalmente, hablarles sobre Nickatoons Studio, el primer estudio de animación de Nicaragua. Acompáñenme. Nickatoons Studio, es un pequeño estudio de animación nicaragüense que tiene como objetivo de convertirse en la primera casa productora de Nicaragua la cual se dedique a la producción de dibujos animados nacionales, tanto como series o películas entre otras cosas relacionadas con todo lo que sea audiovisual. Con series originales, dirigidas a todo público, producidas por diferentes creadores de contenido, cuyo objetivo es participar activamente en el desarrollo de la producción en serie y adaptación de la animación tanto nacional en Nicaragua como internacional para los mercados nacionales y extranjeros y también crear contenido educativo para niños. Estas producciones audiovisuales se pueden distribuir tanto dentro y fuera del país. La idea de su creación nació en el 2020, idea que fue elaborada por Alejandra Yuset Ocampo, quien es una diseñadora gráfica egresada de la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI, lo que ahora se conoce como Universidad Politécnica Nacional, quien ejerciendo su profesión como diseñadora gráfica multimedia y actriz de teatro que se convirtió en animadora experimental 2D, caricaturista, la cual se dedica a hacer producciones audiovisuales para cine y televisión aptas para todo público, junto con su amiga Nimbi Fritz, una ilustradora y estudiante de diseño gráfico que está en tercer año en la Universidad Insurgentes de México, cuya creación de estos contenidos se cuidan muchos aspectos técnicos tanto línea gráfica como colores y lenguaje hablado en dichas producciones para que sea adecuado para todo público, y a su vez creando así un estilo nuevo de animación llamado Fenaskis. ¿Qué son los Fenaskis? El término viene del fenaquistoscopio, el cual fue el primer juguete óptico que permitía reproducir el movimiento de una imagen. Fue inventado simultáneamente en 1832 por el físico belga Joseph Plateau y por el matemático e inventor austríaco Simon von Stamfer. El aparato está compuesto por un disco giratorio de cartón con una serie de rendijas o ranuras equidistantes y una serie de dibujos que descomponen las fases de un movimiento en una de sus caras. El espectador se sitúa delante de un espejo y coloca las imágenes de cara al espejo de forma que al hacer girar el disco y mirar a través de una ranura se obtiene la ilusión de las imágenes en movimiento. La separación entre las rendijas hace la función de obturador de forma que la imagen retenida en el cerebro puede unirse con la imagen siguiente del disco, dando sensación de movimiento cuando el cartón gira a una velocidad adecuada. Denominación de nuestro nuevo estilo de animación. También tenemos la propuesta de llamar a nuestras producciones animadas con el nombre de Fenaskis o Fenaskis, ya que están creadas en Latinoamérica y a su vez usan un estilo muy diferente de animación. Diferencia de los animes y los cartoons americanos, en su animación solo se utilizan los fotogramas necesarios para dar la sensación de movimiento, sin saltarse los intermedios, además de tener diferentes mezclas de estilos, entre el estilo anime y el cartoons americano. Los Fenaskis se denominan por tener la menor cantidad de fotogramas necesarios para dar la ilusión de movimiento a la hora de animar. Como segundo punto, les mostraremos cómo hacemos nuestro trabajo. En primer lugar, se hace un guión literario, el cual tendrá el contenido del capítulo que se estará trabajando. Una vez revisado el guión y aprobado, empezamos con la animación. Primero se empieza dibujando un storyboard el cual servirá de guía para el proceso de animación, luego con el animatic hecho se le coloca por encima las voces de los personajes, para que así se pueda ir viendo cómo va a ir el lip sync de cada uno. Luego se toma este mismo storyboard y junto con la voz y se va animando cuadro por cuadro. También empleamos algunas técnicas de animación como la rotoscopia entre otras técnicas conocidas, haciendo una mezcla de esto, para dar buenos resultados. Luego que los cuadros de animación están listos, se van acomodando en el programa de edición de video, donde se termina de editar el video y audio alistándolo para su renderización.
y así es como nosotros trabajamos. Bueno, espero que con este video se pueda comprender un poco más de lo que hace Nickatoons Studio, ya que nosotros pretendemos también es dar oportunidad a pequeños creadores de contenido tanto nacionales como internacionales que tienen proyectos la oportunidad de producir sus series con nosotros y convertirlos en series animadas. Dicho esto, acá les dejamos el canal de YouTube de Nickatoons Studio, que es nuestro portafolio en donde pueden encontrar todas nuestras producciones audiovisuales. Aquí les doy un vistazo de nuestro trabajo. También pueden visitarnos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web, www.nickatoonstudio.com.